estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo capítulo de la Estrategia del Día. Yo soy Tomás Carrió, editor de Bloomberg Línea en Argentina, y en esta oportunidad quería invitarlos a escuchar una entrevista con Marina Dal Poyetto, economista y directora ejecutiva de EcoGo, que hicimos la semana pasada tras su participación en ExpoEFI. Ahí, entre el martes y el miércoles de la semana pasada, los principales representantes del gobierno argentino, incluidos el propio Javier Milei, pero también el ministro de Economía Luis Caputo, su par de desregulación Federico Sturzenegger, el canciller Pablo Quirno y el presidente del Banco Central Santiago Bausili, buscaron explicar por qué son tan optimistas respecto del futuro económico de la Argentina y aseguraron también que ven una incipiente recuperación del crédito y la actividad. Pero entre los economistas privados y analistas del mercado con los que pudimos dialogar durante el evento todavía prima la cautela, en especial en lo que refiere al ritmo de desaceleración de la inflación hacia adelante o de repunte del crédito y de la actividad. En paralelo, la Secretaría de Finanzas logró tomar casi 850 millones de dólares del mercado local vía colocaciones de los bonos AO27 y AO28. El Banco Central superó los 7.000 millones de dólares comprados en el año y el jefe de gabinete Manuel Adorni se defendió en el Congreso asegurando que no cometió ningún delito. Pese a ello, tanto el índice de confianza en el gobierno de la Universidad de Itela como las encuestas de Atlas Intel y de Management and Fit revelaron que la aprobación del gobierno cayó con fuerza en abril. En lo que respecta a esta semana, el mercado va a seguir con atención los datos de recaudación de abril para ver si efectivamente empieza a mostrar signos de mejora como anticipó el gobierno. Pero antes de empezar esta semana, los invito ahora sí a escuchar la entrevista con Marina Dal Poyetto. Bueno, Marina, primer consulta obligada. ¿Qué estás viendo respecto del nivel de actividad, respecto de la expansión del crédito que el gobierno espera que haga justamente dinamizar nuevamente la actividad después de lo que ha sido el parate, la desaceleración que hemos visto en estos últimos meses? Sí, primero lo que te diría es la actividad está relativamente estancada desde febrero del año pasado. Sí. Tuviste un repunte en diciembre y un poquito enero y tuviste una caída muy fuerte en marzo que te lleva de nuevo a los niveles previos. De hecho, en febrero todavía estás abajo de febrero del año pasado. Si vos mirás qué sectores, o sea, el promedio esconde diferencias sectoriales. Tenés por un lado sectores que crecen, sector financiero, energía y minería, los impuestos netos de subsidios y el agro. Y tenés del otro lado los sectores que pierden, que son la construcción, la industria, el comercio y algunos empatados si querés en el medio. La verdad es que cuando vos mirás el ciclo desde que el gobierno llegó, el gobierno tuvo un piso del nivel de actividad en abril del 24 y un rebote muy agresivo desde abril del 24 hasta febrero del 25, hasta estancarse. Y ese rebote estuvo asociado fundamentalmente a la expansión del crédito y el impacto que tenía el crédito sobre los bienes durables. Crédito para las empresas, crédito para las familias que venían de niveles de crédito muy bajos porque los créditos en el modelo anterior se licuaban, no se pagaban. Ahora, esa capacidad de aumento del endeudamiento encuentra para mí dos límites. Uno desde el punto de vista de la demanda, que tiene que ver con, sobre todo en lo que es crédito personal, con ingresos estancados y con un nivel de empleo formal que está yendo para atrás. Y hay algo que tiene que ver con la generación de la oferta. Sí. La oferta de crédito se frenó de un ondazo cuando vos tuviste la volatilidad de tasas, ya sin controles de capitales y sin LEFIs en la previa a la elección. Esa volatilidad de tasas hizo que aquel que tenía fondeo corto para prestar intentara restringir el crédito y la restricción del crédito que te generó fue un aumento enorme en la mora. Hoy está jugando en un juego donde el gobierno, desde la política económica y monetaria, que trabajan casi que, yo digo, no hay coordinación, hay simbiosis, son lo mismo. Lo que estás viendo es la prioridad pareciera ser restablecer la liquidez del sistema financiero, restablecer el nivel de pases y que las tasas de fondeo, la tasa overnight, se mantenga casi clavada en 20% desde febrero para acá. Sí. Con eso el costo de fondeo empezó a caer, las tasas de plazo fijo empezaron a caer, las tasas de fondeo de las LECAP, de cortas del Tesoro, empezaron a caer. Ahora, las tasas activas, sobre todo lo que tiene que ver con crédito para consumo, o sea, crédito un poco más largo, todavía siguen muy altas, los spreads son enormemente altos. Y para eso, para que empiecen a bajar, se necesita que primero empiece a bajar la mora y los bancos sientan más comodidad para poder seguir prestando. En realidad, primero lo que estás viendo, los bancos están empezando a trabajar sobre la mora, empezando a refinanciar y a tratar de resolver el problema de la mora antes de iniciar un ciclo de crédito. Pero hay dos cosas. Una tiene que ver con el fondeo corto, si querés, que sigue teniendo la economía argentina, con la tasa de inflación que todavía es 3,5% mensual, 2,5% abril, y con tasa de inflación alta y mora alta y encajes altos, los spreads son altos. Entonces Claro. la economía está empezando a operar, sobre todo para consumo, con spreads en tasa pasiva y activa que siguen siendo muy altos. La tasa de consumo sigue arriba del 60%. Se habla mucho de las perspectivas de desaceleración de la inflación a partir de abril.
abril, después de lo que fue el pico de marzo. Ustedes tienen proyectado alrededor de 2,5% para abril. Y como primera pregunta y segunda pregunta, ¿cómo ven que puede llegar a seguir la dinámica hacia adelante? Si ven que el piso de 2% de inflación puede sostenerse de manera prolongada más de lo que el gobierno quisiera. Sí, ahí lo que estás teniendo hoy por hoy es el dólar funcionando como ancla. O sea, el gobierno bajó las tasas de interés y mantuvo el dólar de alguna forma quieto, presionándolo hacia abajo. La tasa de interés contra la inflación volvía a ser negativa, la que remunera el ahorro. La tasa de interés contra el dólar era muy positiva porque el dólar, acumulación de inflación en dólares de la elección para acá del 18%. Ahora, en los últimos 2 días, o sobre todo a partir de marzo, cuando mirás los datos del MULC, lo que empezás a ver es la demanda de los particulares de dólares se sostiene alta, ¿viste? $100 por mes. La demanda de los bancos se volvió muy alta, 1.600 millones por mes, y a pesar de estar entrando en zona de alta oferta de dólares, con un récord en la balanza comercial, el Banco Central compra dólares, pero las reservas cayeron. También va a crecer la demanda de dólares por parte, por ejemplo, de los productores del agro, que reciben pesos y pueden demandar dólares en el mercado oficial. Sí, y también de las empresas que empiezan a girar utilidades. Entonces lo que digo es, el ancla sigue siendo el dólar y vos llevaste a tasas de interés negativas, no para el crédito, para el fondeo, con un dólar quieto. Si el dólar se te empieza a mover como se movió el viernes o se movió ayer, bueno, en 2 días tuviste un movimiento del tipo de cambio equivalente a la tasa de interés. Entonces lo que estás viendo es las tasas pareciera que llegaron a un mínimo. Entonces las 3 variables son dólar, tasa e inflación. Vos me preguntas por la inflación. Digo, bueno, de nuevo, el gobierno trata de pisar la tasa. No me queda claro si trató de pisar la tasa manteniendo el dólar o el pisar la tasa busca un dólar más alto. Por la narrativa dicen que no. O sea, por la narrativa el dólar es ancla. Ahora, si el dólar es ancla, tu inflación en dólares sigue siendo muy alta, pero si el dólar se mueve, probablemente tu inflación sea más alta. Entonces vos tenés de acá a fin de año en los futuros una tasa de interés implícita en la zona del 2% por mes. Y tenés del otro lado, para llegar a una inflación del 32 con el 9,5% de inflación en los primeros 3 meses del año y el 2,5% de abril, hasta que la inflación caiga abajo del 2% por mes. Das 2% por mes. Entonces es como que vos proyectás el 32 de inflación con una inflación del 2 con un dólar que se mueva al 2. Vos sabés que las dos cosas no van a pasar. Salvo que vos lo que tengas es una mejora en la competitividad. Pero lo que digo es, el dólar funciona como ancla y todavía tenés corrección de precios. ¿Qué te subió la inflación? Que subió la inflación. El precio de la carne, récord de exportación de carne, ya son 5% de exportaciones. El precio de los combustibles, primero por los impuestos, después por la suba internacional, que ahora lo frenaste. Después tuviste las tarifas que habían estado congeladas hasta la elección y que después las soltaste. Entonces todavía por lo que estás viendo es recomposición de precios, pero montado sobre una inflación alta que te coordina una inercia alta. No es que la inercia te genera inflación, pero la inercia te frena la desinflación. Entonces proyectar para el año, requiere que me digas qué va a pasar con el dólar. ¿Y qué va a pasar con el dólar? Requiere que pase con la oferta. La oferta es mayor. ¿Qué pasa? La pregunta del millón es ¿qué es lo que pasa si a estas tasas de interés aparece presión sobre el tipo de cambio? ¿Qué es lo que hace la economía? Economía y el Banco Central. Claro, ¿Priorizan el ancla cambiaria o priorizan la tasa baja? Claro, encima estamos en el trimestre donde se espera por ahí mayor calma cambiaria justamente por esta sobreoferta de divisas del agro. Digo, ¿qué pasa una vez que eso finalice? Es que en realidad lo que estás viendo es, primero, la oferta de dólares que estás viendo no es solamente el agro, sino que es fundamentalmente colocaciones de deuda. Lo malo de la pregunta que es hasta dónde puede llegar el endeudamiento de las empresas y de las provincias. Con un soberano que decidió no ir afuera y que está tomando dólares MEP. Entonces la pregunta está, ¿qué pasa con esa oferta? La segunda es, vos estás exportando mucho más energía, mucho más minería, en parte por los precios de la minería. Si vos mirás la minería es minería y energía son alrededor de 28.000 millones de dólares. Sobre exportaciones agrícolas que suman 36.000. O sea, entonces la estacionalidad se te fue cambiando. O sea, no es solamente el trimestre de oro. O sea, pero de todas formas lo que estás viendo es una oferta de dólares de las exportaciones netas, digamos, de la balanza comercial muy alta. Del otro lado lo que estás viendo es una demanda de dólares que se sostiene alta. Mencionaste recién las emisiones corporativas, emisiones subsoberanas, y hubo bastante ruido respecto de lo que fue la decisión en su momento del gobierno de decidir justamente no acudir a los mercados internacionales cuando el riesgo país había perforado los 500 puntos. Quería preguntarte qué expectativas tenés hacia adelante, si crees que efectivamente el gobierno va a poder prescindir de Wall Street teniendo en cuenta los elevados vencimientos de deuda que tiene hasta la elección de 30.000 millones de dólares, pero también hacia adelante. A ver, es el huevo o la gallina, ¿viste? No voy al mercado porque las tasas son altas y como no voy al mercado las tasas son altas. O sea, tenés un problema y lo que tenés es una pared de vencimientos que existe. Tenés del otro lado un ministro que maneja el programa financiero de forma
si querés, sui generis, para decirlo de alguna forma, ¿no? Es un gerente financiero de empresa, digamos, con problemas, pero va consiguiendo manejar tanto el vencimiento de deuda de pesos con los vencimientos de deuda de dólares. Hasta ahora venía usando la compra de dólares para pagar, deuda de corto plazo como el repo para pagar. Ahora se abrió la puerta de la deuda con garantías y se abrió la puerta de las emisiones en el mercado doméstico. Con lo cual está jugando, digamos, a tratar de conseguir los dólares para no ir al mercado. Pero mientras no vaya al mercado, la tasa de interés marginal que te exigen por un año más cuando transitas la elección, o sea, cuando pasás el Rubicón, digo, sigue siendo muy alta y los vencimientos siguen estando. O sea, el programa financiero en algún momento requiere acceder al crédito. Te hago la última consulta y volviendo a lo que es el nivel de actividad, se habla mucho del modelo económico del gobierno que está dejando sectores claramente ganadores de capital intensivo y algunos sectores rezagados de mano de obra intensiva. Bueno, el ministro de Economía, Luis Caputo, dice, no, este modelo está pensado para los 48 millones de argentinos. Aún así, hay sectores que todavía están sufriendo y que no han logrado volver a los niveles de 2023. ¿Ves para esos sectores que puede haber un repunte en el corto plazo antes de, por ejemplo, de la elección del año que viene? A ver, vos lo que estás es, primero, vamos a ver qué pasa con el esquema cambiario. Pero con este esquema cambiario, estás usando el dólar como ancla, y los costos en dólares que tiene la Argentina, con la productividad sistémica que tiene la Argentina, o sea, la misma estructura tributaria, las mismas rutas, o sea, seguís jugando con reglas del juego que te alejan, si querés, de la competitividad internacional en un mundo que se está abriendo. La verdad que no queda claro, digo, pareciera que los sectores, digo, no tienen un horizonte. Sí, pueden trabajar, pueden convertirse en empresas de logística, como por el ejemplo de Lumilagro. Sí. Pero la verdad es que está generando una presión donde pareciera que en la narrativa oficial no me importa. Del otro lado, la pregunta es si vos podés tener una economía de enclave con 48 millones de personas. Y para mí lo más complicado que tenés detrás de eso, más allá de la sostenibilidad, la gobernabilidad o la sostenibilidad política, es que vos estás bajando los impuestos a lo nuevo y le estás manteniendo la carga tributaria a lo viejo. Con lo cual, y lo nuevo, digo, todavía no está, o sea, lo nuevo va a estar en el futuro. Con lo cual, en términos fiscales, con este esquema de crecimiento dual que tiene la economía, tenés un problema en términos de recaudación. O sea, los sectores que tributan más son los que están más dañados. Y su lógica es la informalidad como mecanismo para compensar. Entonces, lo que está viendo son niveles mínimos de recaudación en marzo. El gobierno dice que en abril la recaudación mejoró un poco. Los datos de coparticipación algo te muestran. Hay un tema de vías hábiles. Pero la verdad es que estás en una pérdida de recursos muy agresiva. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Tomás Carrió, editor en Bloomberg Línea, y me podés seguir en X en @TomiCarrió. Muchas gracias por habernos acompañado hasta acá y nos reencontramos la próxima. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniela Hernández. Que tengas un día muy productivo.